Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. En el último vídeo que estoy haciendo de esta serie sobre el sueño creador de María Zambrano se cortó súbitamente cuando leía una cita de María Zambrano, que además no era la que quería leer, pero bueno, como la había leído sin concluirla, pues la voy a repetir. En el principio era ya la vida y no la materia. De la vida puede salir por fragmentación la materia. Al decir materia estoy diciendo espacio, extensión. La vida fragmentada dio el espacio y el tiempo en su conjunto, en su integridad espacio-tiempo. El espacio-tiempo total es vida, es una vida única, íntegra, donde todo vive, es Dios. Mas volviendo a nuestra vida individual, yo creo que esto recuerda un poco a Spinoza, ¿no? Al menos eso dicen los expertos, los estudiosos de la filosofía. Mas volviendo a nuestra vida individual, encontramos mediante los sueños que al cumplirse en cada etapa de la vida una finalidad, al llegar a su término el tiempo pasado, lo pasado como tal aparece y a la vez se integra. Emergen de él nuevas posibilidades, pues el pasado fecunda al par que es fecundado. El pasado fecunda al par que es fecundado. Crea un plano temporal nuevo y más complejo y más próximo a la unidad, pues la vida es como una columna o espiral, que asciende creando planos nuevos. Es verdadera y propia creación. Y voy ahora a compartir la cita que quería leer, que dice, que habla de la piedad. La piedad. No es posible dudar que ha sufrido en los últimos tiempos un intenso eclipse que coincide con el auge del racionalismo. Nos habla de la piedad, María Zambrano. El entusiasmo por la razón y sus resultados, la luz que irradia del conocimiento exclusivamente racional, parece haber arrojado su sombra sobre la piedad. Y como esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, podemos mirar un poco en perspectiva y preguntarnos qué es lo que nos falta. Lo que los métodos maravillosos de la ciencia, las creaciones de la técnica no han podido darnos. ¿Cuál es nuestra situación como hombres en el universo? Y la respuesta sube a la conciencia de inmediato, como estaba ahí antes de ser formulada la pregunta. Estamos solos como hombres frente y entre las cosas. Las dominamos, las manejamos, pero no nos entendemos con ellas. Si confundimos la piedad con el hecho de tratar con delicadeza a los prójimos, a los animales, si confundimos la piedad con ese tratamiento delicado, también a las plantas, puede parecer que no. Mas la piedad no es la filantropía. La piedad no es la filantropía ni la compasión por los animales y las plantas. Es algo más. Es lo que permite que nos comuniquemos con ellos. Que nos comuniquemos con ellos, con los animales y con las plantas. En suma, el sentimiento difuso, gigantesco, que nos sitúa en todos los planos del ser, en todos los planos del ser. La piedad, dice María Zambrano, nos sitúa en todos los planos del ser, de esa naturaleza compleja, multidimensional, como ahora se dice. Me contradigo, albergo multitudes, que decía el poeta Walt Whitman. Es algo más, es lo que permite que nos comuniquemos con ellos, en suma, el sentimiento difuso gigantesco que nos sitúa en todos los planos del ser, entre los seres de un modo adecuado. Piedad es saber tratar con lo diferente, piedad es saber tratar con lo diferente. Por lo tanto, si una perspectiva cientifista
extremadamente racionalista, negacionista de todo aquello que no se ajusta a la dictadura de la razón, si eso es lo que impera, pues evidentemente la piedad queda desterrada de nuestra realidad cotidiana, y de ahí la crueldad con la que vemos que es común referirse pues a personas desfavorecidas, ¿no? Lo vemos incluso en grupos que se llaman religiosos, de personas que se dicen religiosas, el desprecio que hablan de las personas necesitadas, de los extranjeros, de los inmigrantes, de los refugiados, cómo se ensañan con ellos y luego van a misa a rezarle al pobre Jesús. Eso es consecuencia de esa dictadura, desde mi punto de vista, de esa dictadura racionalista que excluye la piedad de nuestra realidad cotidiana, que la convierte en mera sensiblería. Y ni siquiera, como dice María Zambrano, ni siquiera es compasión ni filantropía, es algo mucho más que eso. Piedad es saber tratar con lo diferente, con lo que es radicalmente otro que nosotros, con la otredad. Byung-Chul Han en sus libros se refería mucho a esto, es la incapacidad de relacionarnos con la otredad, que nos va, que hace que esa relación que permite que nos vayamos expandiendo, que la individualidad se abra, puesto que se abre y se completa y se manifiesta y se ejecuta y se implementa gracias a las relaciones. Al no darse esa otredad, pues también se estanca el individuo en su progresión. La idea de que el hombre es ante todo conciencia y razón ha llevado a que el hombre solo se considere semejante a otro hombre. Mas no se detiene ahí el proceso, pues como las diferencias entre los hombres subsisten y hay razas, nacionalidades, culturas, clases sociales y diferencias económicas, hemos llegado al espectáculo bien visible de la sociedad actual. Solo me relaciono con mi igual. En el fondo lo que quiero es ser como Narciso, que se ahoga en su reflejo, se autodestruye al no reconocerse, al no reconocer su verdadero valor, el verdadero valor de su individualidad en la relación con sus semejantes, con la naturaleza, con la otredad. Y la piedad nos permite que se dé esa relación en su excelencia. Apenas sabemos tratar sino con aquellos que son casi una reproducción de nosotros mismos. Hace mucho tiempo escribió María Zambrano y sin embargo parece un diagnóstico muy apropiado para las redes sociales, la conducta que tienen muchas personas en las redes sociales, ¿no? Que se aíslan en grupos sectarios con los suyos, ¿no? Que se incapacitan para entrar en debate, en diálogo con aquellos que son diferentes, distintos, que piensan de otra manera y creen que han progresado cuando en realidad tienen miedo de exponer sus convicciones porque no están tan convencidos de ellas verdaderamente. Es paradójico, ¿no? Que negamos lo emotivo y sin embargo lo emotivo sigue vigente, puesto que estos seres son muy viscerales en sus conductas. Por mucho que la dictadura racionalista haya conquistado su vida, lo emotivo, que es reprimido, pues de manera visceral, también impone su propia dictadura, que es la dictadura de las bajas pasiones, de los reaccionarios, de los resentidos, de los cínicos, etcétera. Apenas sabemos tratar sino con aquellos que son casi una reproducción de nosotros mismos. El hombre moderno, al asomarse al mundo, va buscando un espejo que le devuelva su imagen. Es que prácticamente Byung-Chul Han dice lo mismo en muchos de sus libros, pero muchos años después de esto que nos dice María Zambrano. Y cuando lo encuentra, cuando encuentra a ese reflejo de sí mismo,
se desconcierta y a menudo quiere romper el espejo. Cuando lo encuentra, pues le pasa lo que a la bruja del cuento, que el espejo le dice que tú no eres la más guapa, tú no eres el más guapo. Y además tiene la desvergüenza el espejo de decirte que la más guapa o el más guapo es justamente esa que tú no tragas. Nos hemos hecho terriblemente incapaces de aceptar que haya hombres. Fijaos el espejo, lo que tiene que ver con Narciso, ¿no? Rompe el espejo. Al romper el espejo se ahoga en sí mismo. Ese es el mito de Narciso. Nos hemos hecho terriblemente incapaces de aceptar que haya hombres distintos de nosotros. Se ha inventado para llenar este vacío la tolerancia. Se ha inventado la tolerancia. Palabra favorita del hombre moderno, muy común en los años 80, ¿no? Seamos tolerantes, expandamos la tolerancia. Pero tolerancia no es comprensión ni trato adecuado, es simplemente el mantener la distancia. Tú que eres mariquita, yo te respeto, pero cuidado, no te acerques tanto, no te acerques a mí, tú que fumas porro, fuma lo que quieras, pero tú que eres negro, yo a los negros los respeto, pero a mí dejarme con mis blancos. Eso es la tolerancia, es simplemente tolerar. La realidad nos impone que aceptemos aquello que verdaderamente seguimos despreciando. Entonces es como un fingimiento, es un teatro, es un postureo y sigue vigente la incapacidad para relacionarnos con los diferentes, con los distintos. Tolerancia no es comprensión ni trato adecuado, es simplemente el mantener la distancia respetuosamente, eso sí, con aquello con lo que no se sabe tratar respetuosamente, no como esta parodia, sino bien hecho, ¿no? Es bien llevado a cabo, ¿no? Señor de color, usted es un gran hombre, un hombre importante, claro que sí. Mm, pero debe respetar que yo no estoy habituado a personas que tengan una piel tan oscura. No me gusta estar entre ellos. Toléreme usted también como yo le tolero a usted. Más o menos eso es la tolerancia, ¿no? Una especie de hipocresía. Bueno, pues esto sobre la piedad lo dice María Zambrano en su libro La Cuba secreta, curiosamente. Y lo que anteriormente había leído pertenece al libro Algunos lugares de la pintura. Algunos lugares de la pintura, que no sé por qué razón. Algunas personas lo critican, yo no lo he leído, dicen que no está a la altura, pero bueno, yo las citas de ese libro me parecen estupendas, tan estupendas como las de otros de sus libros, de los libros de María Zambrano. Entonces, bueno, voy a continuar con mis apuntes, compartiendo mis notas. El contenido de lo mítico de las religiones, el contenido de lo mítico de las religiones es la manifestación misma de la vida del alma. El contenido de lo mítico de las religiones es la manifestación misma de la vida del alma. Especie de procesión de los sueños objetivados en que el ser humano se revela a sí mismo y busca su lugar en el universo. Mas esta búsqueda es un pasar por sus diversas zonas, un transitar en el sentido de haber de traspasar uno tras otro diversos umbrales, lo que sólo es posible transformándose. Desprendidos de las religiones, con existencia ya autónoma, aparecen los grandes géneros de la creación de la palabra, que vienen a ser como pasos de esta procesión de ensueños, de este irreprimible trascender del ser humano, de este irreprimible trascender del ser humano. Esto nos dice María Zambrano en El sueño creador.
Filósofos, gente que ha superado o cree haber superado la tragedia. Esos son los filósofos, gentes que ha superado o cree haber superado la tragedia. La tragedia, lo explicábamos en el vídeo precedente, es un ámbito en el cual los hombres modernos ya no nos encontramos, porque somos noveleros. Por lo tanto, es la novela. La novela es lo representativo literariamente de nuestra realidad, para bien o para mal, de nuestro contexto, que no es el contexto de los viejos griegos, donde imperaba esa tragedia. Y esos mitos de Esquilo, esos mitos de Edipo, de Antígona, de Medea, etcétera, etcétera. Tragedia. Zozobra que sufre el que se siente visto, zozobra que sufre el que se siente visto y aún de tener que darse a ver. Se siente visto y se siente aún de tenerse que dar a ver. Esa zozobra del que se siente visto, del que se siente contemplado, del que se siente que tiene que presentarse a un escenario para ser evaluado por sus semejantes. Esa zozobra es lo que define el estado de tragedia. Y aquí vemos la importancia de la visión, según María Zambrano, puesto que es el sentido al cual se está refiriendo. A pesar de la importancia que en las tragedias pues tenía la música, como bien decía Nietzsche. Los sueños de umbral en que aparece un claro espacio vacío no son trágicos, pues que el vacío es el lugar de la libertad. Parece que en la tragedia ya está todo convenientemente situado y cada elemento está pleno de sí al nivel al cual se puede dar esa plenitud. Pero en nosotros se ha aparecido, ha emergido un vacío novelero y que justamente lo bueno de esto es que es el lugar de la libertad. Sin ese vacío no podemos acceder, no podemos ser libres. Porque los personajes mitológicos o de la tragedia y lo que ellos representan no son seres libres ni que aspiran a la libertad, sino que están de manera precisa o de manera abstracta, están delimitados. Los sueños de umbral en que aparece un claro espacio vacío no son trágicos, pues que el vacío es el lugar de la libertad. No obstante, la visibilidad a la acción propia del autor, la visibilidad a la acción propia del autor trágico y del sueño mismo trágico, todo en principio está ahí, en darse a ver, y por eso es el despliegue de un instante, un solo instante en que se abre el abismo infernal del ser humano, donde yace aprisionado en sus propias entrañas. La visibilidad es la acción propia del autor. La visibilidad es la acción propia del autor trágico y del sueño mismo trágico. Todo en principio está ahí, en darse a ver. Todo en principio está ahí, en darse a ver, y por eso es el despliegue de un instante, un solo instante en que se abre el abismo infernal del ser humano, donde yace aprisionado en sus propias entrañas. Estos personajes míticos están aprisionados en sus propias entrañas y no conocen ese vacío liberador que
en este caso es una bendición. Nosotros, los hombres y mujeres de esta época, sí conocemos o sí experimentamos el vacío existencial, que dirían algunos. Edipo quedó atrapado en su sueño sin nacer. Edipo quedó atrapado. Ya habíamos dicho que para María Zambrano el estado del ser humano, de la condición humana, es el de estar en proceso de nacimiento. No hemos nacido, no has nacido, no he nacido. Estamos en proceso de nacimiento. Y comentaba en algún vídeo que esto se corresponde en el lenguaje de Jesús de Nazaret, eso se corresponde con morir para nacer de nuevo. Tenéis que morir a vuestro ego, a vuestra idea de que estáis segregados y condenados a repetiros una y otra vez en vano, como el trabajo de Sísifo. Tenéis que morir a eso para nacer de nuevo. Este nacer de nuevo se corresponde al único nacer, al verdadero nacer que nos permite ser lo que somos y abrazar la libertad. Edipo quedó atrapado en su sueño sin nacer, apegado a la placenta oscura, apegado a la placenta oscura, hasta el punto de que se casa con su madre, como podemos ver en este mito de Edipo, que asesina a su padre y contrae matrimonio con su madre. Father, I want to kill you. Mother, I want you. Como cantaba Jim Morrison, que eso, en esa canción que es The End, que se titula Jim Morrison, el solista de The Doors, recrea esta experiencia que tiene Edipo de matar al padre y emparejarse con la madre. Edipo quedó atrapado en su sueño sin nacer, apegado a la placenta oscura, lo que le hace a su autor. El autor es importante, aquel que crea, a pesar de que los autores, Esquilo, Sófocles y otros, realmente tomaban un mito que ya estaba prácticamente concluido, lo reelaboraban, pero ellos están viviendo su creación. Lo que le hace a su autor casarlo con su madre. Esta es una inercia que lo desvía de su dimensión trascendental al eros. Contraer matrimonio con nuestra madre, no puedes divorciarte de tu madre, que decía algún psicólogo. No puedes romper el lazo que nos une a ella, tampoco el que nos une a nuestro padre, puesto que están en nosotros, en nosotros. Somos la obra de nuestro padre y de nuestra madre, pero no nos casamos con ellos. Si nos casamos con ellos, es que nos queremos ser y que nos queremos implementar la individualidad que nos corresponde, que nos toca ser. Nos hemos estancado, eso le pasa a Edipo, se queda atrapado en la placenta negra, en la placenta oscura, como bien indica María Zambrano tan poéticamente. Esto es una inercia que lo desvía de su dimensión trascendental al eros. Malos tiempos para la lírica, malos tiempos para el eros, para lo erótico. También hablaba Byung-Chul Han en alguno de sus libros sobre este tema, sobre el imperio del Nopor, que dirían los jóvenes. El imperio del Nopor, que es una es una versión grotesca y destructiva de todo lo erótico. De todo ese eros del cual se está privando verdaderamente Edipo al quedar atrapado en el seno materno. La ceguera es la consecuencia de esta falla. La ceguera es la consecuencia de esta falla. Edipo no ve que ha de nacer como hombre y no como rey. Edipo al final se arranca en los ojos y dice María Zambrano que es una manera de escenificar que nunca ha visto.
lo que no te sirve, arráncatelo. Incluso en la Biblia se nos dice algo así, en ese pasaje controvertido. Pues Edipo, como sabe que no ha visto nunca, que no ha tenido visión alguna verdadera, que le permita trascender esa oscura placenta para venir al mundo y llevar a cabo su vida como individuo, como no ha tenido esa visión, se arranca esos ojos que para él son inútiles. Por lo tanto, su ceguera siempre se ha dado, en cierto sentido. No ve que ha de nacer como hombre y no como rey. No, no es un rey, no existen los reyes. Existen mujeres y existen hombres. Eh, o cualquier otra cosa. Esos son personajes. Barrendero, baloncelista, portero, ministro. Eso es personajismo. Eso es personajía. Eso no son mujeres ni hombres. No son lo que verdaderamente somos. Si no somos humanos tal como humanos somos, no podemos interpretar el rol de ningún personaje verdaderamente. No podemos hacer algo que está más allá de lo que esencialmente somos. Todos los que fallan al nacer, como Edipo, quieren matar al padre. Esto nos recuerda a tantas personas, ¿no? Por ejemplo, al mismísimo Dostoyevsky, que tenía un padre tan controvertido, que no era ningún cualquiera. El padre de Dostoyevsky sabía muchos idiomas, le enseñaba lenguas a él, le enseñaba mucho sobre filosofía, sobre literatura, era un doctor en medicina. No era ningún cualquiera, era un borracho. Nos recuerdan en muchos artículos que era un borracho, un alcohólico. Desgraciadamente en esa época había muchos hombres que tenían este problema del alcoholismo y en esta época también sigue existiendo. Pero tenía un carácter extremadamente violento, parece ser, y eso lo sufría su familia, en este caso el propio Dostoyevsky, y por eso esa idea en la última novela vemos como el padre es asesinado, la novela de los hermanos Karamazov, y como el propio Dostoyevsky se plantea en su juventud ejecutar al mismísimo zar, que es el padre de Rusia. En esa época el zar era lo que el emperador japonés en las islas del Japón. Él simbolizaba una figura paternal y patriarcal. Por lo tanto, asesinar a esa figura era matar al padre simbólicamente, y él efectivamente forma parte de una conjura que pretendía eso. Porque para que se diera el cambio político, no porque le guste asesinar, sino porque para que se diera el cambio político en Rusia era preciso desprenderse. Y efectivamente la Revolución Rusa, pues por desgracia pasó eso, ¿no? Que mataron a toda la familia del zar. Ya, pero eso sería ya muchos años después de la muerte de Dostoyevsky. Todos los que fallan al nacer como Edipo quieren matar al padre y se disponen a seguir naciendo interminablemente. Toda tragedia es un sacrificio a la luz. Toda tragedia es un sacrificio a la luz en que el hombre se recrea. Autor y personaje se sacrifican. Toda tragedia es un sacrificio a la luz en que el hombre se recrea. Autor y personaje se sacrifican. Y de esta recreación participa el espectador. Esta es la manera en la que María Zambrano define esa tragedia, la tragedia griega, de la cual es partícipe el espectador. La luz impasible de la tragedia
es la luz de la pasión del hombre. Ese ser que debe seguir naciendo. La luz impasible de la tragedia es la luz de la pasión del hombre. Ese ser que debe seguir naciendo. La luz que deshace la fatalidad del nacimiento. El pecado mayor del hombre es haber nacido, decía el gran Calderón de la Barca en alguna de sus obras, La vida sueño. Que deshace la luz que deshace la fatalidad del nacimiento, la que penetra en el abismo del tiempo, la que penetra en el abismo del tiempo. El tiempo es nuestro hábitat natural, pero hay en él un abismo que hay que reconocer. Heriré con luz tus oscuras cárceles, dice Celestina, que es otra de las novelas de las que va a hablar la novela de Fernando de Rojas, o la obra de teatro, la tragicomedia, de la que va a hablar María Zambrano. Heriré con luz tus oscuras cárceles, dice Celestina, la bruja, la malvada bruja, la que se interpone entre la vida en los amores de Calisto y Melibea. Heriré con luz tus oscuras cárceles, dice Celestina, conjurando al príncipe infernal, al príncipe infernal. Y con esto, por el momento, me despido. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.